Buen día. A continuación, presentamos un caso clínico de un paciente de 15 años que ha sufrido un accidente de tránsito en calidad de conductor de motocicleta. Presentaremos una propuesta de los posibles tejidos que consideramos necesarios a reconstruir para dar origen a una estructura funcional. Comenzaremos con el tejido tegumentario a cargo de nuestra compañera Melissa Vinasco. Tejido tegumentario. La piel es el órgano sensorial primario encargado de registrar el dolor, la temperatura y la presión ejercida en la superficie corporal. Protege a los tejidos y órganos situados debajo de ella para no ser expuestos al aire, al agua u otros agentes como la radiación solar o las sustancias tóxicas. Además de eso, actúa como una armadura impidiendo el contacto directo de estos mismos con microorganismos patógenos como los parásitos, las bacterias y los virus. La piel está constituida por tejidos de origen embriológico y diferentes estructuras tisulares, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Reconstrucción. La curación de las heridas depende de la capacidad de la piel para regenerar epitelio, reparar el tejido conjuntivo y el tejido de sostén. Es un fenómeno complejo en el cual se encadenan entre sí las células como por ejemplo los leucocitos, que son los encargados de limpiar la herida, o los fibroblastos que se encargan de formar colágeno nuevo para reemplazar el tejido perdido. Estas células son las encargadas paso a paso del proceso de curación. Para reparar el tejido tegumentario de la parte del dorso afectada tenemos dos opciones. La reparación, que es la sustitución de los tejidos destruidos por un tejido conjuntivo neoformado, o la regeneración, que es aquella que sustituye los tejidos destruidos por otros histológicamente semejantes. Puede ser que la regeneración sea insuficiente o defectuosa, resultando así un proceso de cicatrización mixta. Cuanto más especializado sea el tejido, mejor será la capacidad de regeneración de la piel. Seguimos con el tejido arterial a cargo de Valentina Barrios. Tejido arterial. Nuestro tejido arterial está constituido por íntima, media, adventicia, lámina elástica interna, lámina elástica externa, epitelio, subendotelio, membrana basal, endotelio, lumen vascular. La túnica íntima es la capa interior de la pared arterial formada por el endotelio, membrana basal y el tejido conjuntivo subendotelial. En la túnica media se encuentran unidades laminares elásticas, proteoglicanos, músculo liso y fibras. En nuestro tejido arterial para la reconstrucción tenemos tres puntos claves donde está posterolateral, lateral y anterior. En la reconstrucción siempre será exitosa de una extremidad afectada por un trauma, busca restaurar su función y apariencia al reemplazar el tejido perdido. Los vasos perforantes intercostales posteriores derivan de las ramas terminales de la arteria intercostal posterior y la aorta torácica e irrigan a los músculos de la espalda, la columna vertebral y la piel que los cubre. Seguimos con la arteria intercostal a cargo de Daniel Liscano. La lesión de la arteria intercostal es poco común y puede generar complicaciones que requieran de un manejo con procedimientos de emergencia. De esto se puede derivar un hemotórax retardado, que se define como un sangrado en las cavidades torácicas que se desarrolla en un periodo de 24 horas o más después de la lesión. El manejo primordial es de tipo quirúrgico, una toracotomía, con una elevada tasa de mortalidad, debido a que es difícil identificar el origen del sangrado e iniciar el tratamiento oportunamente. También puede manejarse de forma menos invasiva, con la colocación de un tubo pleural para drenaje, uso de fluidos de resucitación, control del dolor y soporte ventilatorio. La lesión de las arterias intercostales debe considerarse un diagnóstico diferencial en los casos en donde persiste la inestabilidad hemodinámica por hemotórax, tras descartar las causas más comunes. Para la reconstrucción de la arteria será necesario que el cirujano tome una arteria o vena de otra parte del cuerpo y utilizarla para volver a hacer la unión de la arteria intercostal. Se recomienda usar una vena de la pierna llamada safena. Para llegar a esta vena se hará una incisión quirúrgica en la parte interna de la pierna, entre el tobillo y la ingle. Ambos extremos del injerto se suturan a los extremos separados de la arteria intercostal. Después de haberse creado el injerto y asegurarse que funciona correctamente, la incisión quirúrgica se cerrará con puntos de sutura. Continuamos con la histología arterial a cargo de Valentina Barrios. Histología arterial. Como podemos ver en nuestra imagen histológica, está la túnica íntima, túnica media, adventicia, tanto en la vena como en la arteria.
El grosor de la pared del vaso varía según la distancia al corazón. Los vasos más cercanos, sean arteriales o venosos, tienen una pared más gruesa que los vasos más lejanos. La sangre que sale del corazón debe transcurrir por vasos de paredes de gran espesor para soportar grandes presiones. Las primeras son las arterias elásticas, como la aorta y sus ramas. Seguimos con la vena acigos a cargo de Santiago Puentes. Bueno, las venas están conformadas por tres capas llamadas túnicas. Está la túnica íntima, la media y la túnica muscular o adventicia. Bueno, la capa más interna es llamada túnica íntima. Esta está conformada por células endoteliales y estas células son aplanadas y están adheridas entre sí por complejos de unión. Esta capa está encargada de prevenir la coagulación de la sangre. La siguiente capa, es decir, la capa media, o también conocida como capa túnica, está formada por células lisas y cilíndricas, y la última capa, la más externa, es la capa adventicia y está principalmente conformada por fibroblastos. Bueno, para la reconstrucción se han realizado varias investigaciones, las cuales se han logrado producir vasos celulares humanos con la ayuda de la bioingeniería. Estos vasos se crean sembrando células vasculares en un andamio de valla biodegradable. Gracias a esto, lo más probable es que el paciente no genere rechazo al injerto, el cual se le debe implantar. Bueno, una vez sembradas estas células, se depositan en un bioreactor para así ayudar con el crecimiento del tejido. Tras 8 semanas de incubación, se procede a extraer el celular de los vasos celulares, dejando ya estos vasos resistentes y óptimos para el paciente. Continúo con la histología del tejido óseo. El hueso es una forma modificada del tejido conectivo. Está constituido por dos componentes principales, los cuales son la matriz extracelular y sus células. La matriz ósea extracelular es la responsable de la naturaleza dura y calcificada del tejido óseo. Por otro lado están sus células principales, las cuales son los osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. Dichas células son las encargadas de mantener la homeostasis ósea. Además, también tiene como función producir la matriz ósea. En el caso de las costillas, se tiene que son huesos planos. Este tipo de huesos están compuestos por una capa de tejido esponjoso, el cual está entre dos capas delgadas del tejido óseo compacto. El tejido esponjoso está formado por trabéculas óseas que contienen médula ósea y está localizado en el interior de los huesos. El tejido compacto es rígido y está formado por sistemas de Havers u ostionas y se localizan en la parte externa de los huesos. Aquí podemos ver cómo se ven histológicamente estos dos tipos de tejidos. El tejido óseo compacto está más al exterior del hueso y el tejido óseo esponjoso está más al interior. Continuamos con el origen del tejido óseo a cargo de Dylan Burgos. Bueno, para el origen de este tejido tenemos dos procesos. Inicialmente tenemos la osificación intermembranosa que se da al interior de una membrana del tejido conectivo en un local o espacio conocido como un centro de osificación primario. Este se inicia con la diferenciación de las células mesenquimales en osteoblastos que sintetizan una matriz no mineralizada llamada osteoide. Cuando este osteoide es mineralizado, involucra al grupo de su osteoblastos que lo formó e induce su diferenciación en osteocitos. Como segunda clasificación tenemos la endocondral, que se da sobre el modelo de un cartílago hialino. Este modelo posee forma semejante al hueso que ocupará dicha posición, sin embargo, con una menor dimensión. Continuamos con la inervación del tejido óseo a cargo de nuestra compañera Ana María Chinome. Bueno, en el caso de la inervación del tejido óseo, aunque el hueso apenas tiene terminaciones sensitivas, la inervación de este tejido está dada por las arterias que penetran en los huesos por el periósteo en el cual abundan los vasos linfáticos. El periósteo tiene una inervación generosa de nervios sensitivos y es responsable del dolor y también es muy sensible a los desgarros y a la tensión.
lo que explica el dolor agudo en una fractura ósea y por esto también si se elimina el periósteo, el hueso muere. Una de las arterias nutricias junto con una vena y los nervios atraviesan de manera oblicua em, el hueso compacto para alimentar el hueso esponjoso y la médula ósea. Por otro lado, los extremos de los huesos se nutren de las arterias metafisiarias y epifisiarias. Y las arterias periósticas entran por muchos lugares para irrigar y para nutrir el hueso. Ahora vamos con la reconstrucción del tejido óseo a cargo de Daniela Olaya. Bueno, del tejido óseo vamos a tener en cuenta una característica y es que el hueso es el único tejido capaz de regenerarse, siendo esta una ventaja, ya que al ser un tejido que brinda protección y soporte a los órganos vitales y es importante su reconstrucción. Para la reconstrucción de este tejido vamos a tener en cuenta ciertas fases en las cuales intervienen células como los osteoclastos, que son células grandes y multinucleadas, que estarán en la fase de reabsorción, donde se encargarán de eliminar el tejido dañado. Por otra parte, tenemos la fase de sustitución, donde encontramos a los osteoblastos, que son células grandes de forma poliédrica, formados por las células mesenquimales de la médula ósea y el periósteo. Cuando estas células se activan, van a ser las encargadas de dar origen al nuevo tejido. Seguimos con el nervio intercostal a cargo de nuestra compañera Daniela Spitia. Los nervios intercostales son nervios periféricos autónomos que inervan al músculo intercostal. Su origen proviene del sistema nervioso central, es decir, del encéfalo y la médula espinal, unido mediante el tejido conjuntivo y compuesto por ganglios, agrupaciones de células que reciben la información y dan respuesta motora. Para lograr la reconstrucción del nervio intercostal se debe regenerar de manera histológica las células de Schwann. Estas células producen cierta cantidad de mielina, es el recubrimiento que se logra ver en la imagen, y esta producción depende del tamaño del diámetro del axón, haciendo que la información se transmita de una manera más eficaz de una neurona a otra. Esta célula es capaz de regular la diferenciación y desdiferenciación cuando ocurre una lesión. Es por tanto que dejan de producir la mielina que hace parte del recubrimiento de la neurona mientras el nervio se regenera. Se han hecho varios estudios a cargo de la ingeniería tisular y uno de estos ha logrado descubrir cómo se pueden regenerar las células de Schwann tras una lesión mediante el proceso de reprogramación de las células somáticas, demostrando así luego del proceso del cultivo que la regeneración de la mielina mantiene las características neuroconductoras y de la compatibilidad que podrían brindar al paciente una rehabilitación completa sin mayor invasión y con una alta probabilidad de funcionalidad. Para concluir, tenemos los músculos elevadores de las costillas. Los músculos elevadores de las costillas son músculos intrínsecos que tienen forma triangular y se sitúan a ambos lados de la columna torácica. En sí son músculos pequeños, lo que quiere decir que van a tener poca movilidad, pero van a ser muy importantes debido al trauma que tuvo el paciente, ya que se vio afectado su patrón respiratorio. Por lo tanto, se va a comprometer los músculos accesorios y va a tener una respiración forzada. Por lo tanto, estos músculos pequeños van a ayudar a los músculos grandes para elevar las costillas, para así aumentar la capacidad torácica. Entonces, para la reconstrucción de este tipo de músculo esquelético se parte desde los mioblastos, que son células musculares individuales que forman fibras musculares estriadas que se mantienen juntas por el tejido conjuntivo. En la figura B, esta representación esquemática muestra como tal la organización general del músculo esquelético y su relación con el tejido conjuntivo. Se observa que el endomicio rodea las fibras individuales, el perimicio rodea un grupo de fibras para formar como tal un fascículo y el epimicio es tejido conjuntivo denso que rodea como tal a todo el músculo. En la figura A es una fotomicrografía electrónica de barrido con criofactura de un tejido conjuntivo intramuscular. Se observa que la forma de esta figura, de esta foto, es un panal de abejas del endomicio alrededor de las células musculares individuales.
En el extremo de estos músculos, el tejido conjuntivo continúa en la forma de un tendón o como la fibra de un colágeno, que este va a servir para fijarlo al hueso. Entonces, recordar que el tejido conjuntivo es vascular. Por último, está este corte transversal del músculo esquelético, que los hace son individuales de fibras musculares o fascículos, y estos se pueden identificar fácilmente. También se pueden identificar otras fibras musculares individuales en muchos de los fascículos, que cada uno está limitado por tejido conjuntivo que constituye el perimicio. Esto fue todo. Muchas gracias y feliz resto de día.